Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos una vez más a abrir la palabra de Dios y disponernos a escuchar su voz, hablándole a su corazón. Puesto de pie, vamos a abrir la Biblia ahí en Éxodos, el capítulo 33, el capítulo 34. Éxodo, capítulo 33 y capítulo 34. Y leemos ciertos versículos que como aparecerán en la pantalla, versículo 13 al 15, el capítulo 33, 21 y 22, y después en el capítulo 34 del 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana, Éxodo capítulo 33, el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y que halle gracia en tus ojos, y considera que este pueblo es tu gente. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te mostraré, pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana y sube por la mañana al monte de Sinaí y preséntate allí ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Padre Santo, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo, el autor de este libro, Señor, permita que nuestros corazones estén preparados, capacitados, Señor, para recibir tu buena semilla, Señor, en terreno fértil para tu honor y gloria. Quítame a mí, Señor, de aquí. Habla a nuestros corazones. Capacítanos, Señor, para vivir vidas transformadas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la vida que nosotros vivimos. Y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Dice el versículo 15 que leímos en esta mañana, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Me llama la atención, hermano, que él deseaba, Moisés deseaba la presencia de Dios. La presencia de Dios, no para todo el mundo, aunque no hubiera nada malo con eso, sino conmigo.
la clave, hermano, de su vida, el impacto de Dios en su hogar, la conexión que Dios tiene para sus hijos es a través de usted llevando consigo la presencia de Dios. No hay nada mayor, no hay nada más importante, no hay sueño más anhelado que aquel que asciende la montaña para encontrarse con Dios y verlo y sentirlo y saber que Él está con usted cada día de su vida. Hace un cambio en la vida. No leímos, pero la Biblia dice al seguir que cuando Moisés bajaba de este encuentro, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Las personas se echaban para atrás al ver el reflejo de este hombre que había pasado ahora ya 80 días, 40 y ahora 40 días en la presencia del Señor. Y la vida de su vida, la gente alrededor de él, lo seguían a él por la presencia en él. En él. Dice que tu presencia, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques a Estados Unidos, no me saques a un nuevo trabajo, no me saques a un matrimonio, no me saques a un noviazgo, no me saques a un GED, no me saques a un trabajo que paga mejor, no me saques a ningún lugar si tu presencia no va conmigo. Yo quisiera en esta mañana y en estas semanas que estaremos juntos comenzar una serie acerca de exactamente el tipo de vida que uno tiene que vivir para que la presencia del Señor ande con usted, no en la iglesia, sino en cada uno de nosotros. La clave de la iglesia es la presencia de Dios en el pastor, no en la iglesia, en el que sirve, no en los otros, en el maestro, no en los demás. En otra palabra, conmigo, con usted, con el papá, con la mamá, con el suegro, con el novio, con el todo, el esposo, la esposa. Es la presencia del Señor. Déjeme ponerle un dicho que leí, quisiera que usted lo pensara por un momento. Dice así: la realidad humana general consiste en desear lo que es correcto e importante, pero al mismo tiempo no comprometernos con el tipo de vida que producirá las acciones que sabemos que son correctas y la condición que deseamos disfrutar. Por ejemplo, si yo veo una casa hermosa y veo que tienen piscina atrás y veo hermosos carros parqueados enfrente y digo, siento en mi corazón, qué lindo fuera, me gustaría vivir en un lugar así. Aunque en nosotros no tengamos los recursos, pero nosotros dijéramos, qué lindo. Y lo que me está diciendo este dicho es que si yo cuando miro esa casa y digo qué linda, qué bonita, si me doy cuenta que el que es el dueño de esa casa es un doctor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, yo entonces dijera dentro de mí, pues yo quisiera la casa, pero no quisiera vivir, comprometerme a la vida de, por ejemplo, en el doctor, pasar 4 años en el bachillerato, 4 años después y después otros 4 años, 12 años antes de ejercer mi profesión, donde se me paga para poder vivir así. En otras palabras, nosotros nos dice aquí la realidad humana general, hermano, es que nosotros
deseamos las cosas, lo correcto. Sabemos lo que es importante. Tenemos la visión de cómo el matrimonio debe de llevarse, cómo los hijos deben de comportarse, cómo debería ser yo en el hogar. Pero al mismo tiempo no nos comprometemos con el tipo de acciones que produce, el tipo ese de vida que produce las acciones que tomaría el bull, por los tarros, el toro por los tarros, y se montara en la montura y viviera la experiencia de la vida que deseamos disfrutar. Usted no puede hacer shortcuts, no puede hacer cortes de vida. Todo en la vida lleva un compromiso. Todo en la vida lleva una vida que asume lo que quiere y vive, paga la consecuencia, paga el precio de lo que uno desea. Todos nosotros emigrantes vinimos a Estados Unidos y tuvimos que cruzar la frontera. Tuvimos que montarnos en el avión, tuvimos que pasar por el río, tuvimos que montarnos en el camión, tuvimos que algunas personas tuvieron que quedarse. Conozco una familia que se quedan en la parte donde está la frontera escondidos hasta que pase el guardia. Estuvieron una semana y de ahí cruzan la frontera. ¿Y cuántos sacrificios no estamos nosotros dispuestos a hacer y hemos hecho por la idea de que nosotros allá, así, con este sacrificio, logro lo que quería? Hay algo más importante, hermanos, en la vida, que es que la presencia de Dios vaya con usted. No hay nada más importante, no hay sueño, no hay anhelo más grande que experimentar la vida de que Dios está conmigo en todo momento de la vida. Y la Biblia me habla a mí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En las semanas que vamos a tener, hermano, vamos a estar mirando las disciplinas espirituales, la manera que Cristo vivía, donde Él venía y predicaba, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, pero antes de eso Él vivía una vida. Nosotros no somos predicadores, quizás no estamos llamados a echar fuera a demonios en un ministerio, digamos, pero necesitamos, si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar, imitar, vivir, practicar las cosas que Cristo hacía en su vida. Y eso es lo que queremos estar mirando. En esta mañana queremos dar principio a esta serie hablando de lo que queremos hablar, de la comunión con Dios y sus primeros pasos. Si usted quiere empezar una comunión con Dios, pues este es un tremendo pasaje de la palabra de Dios que nos habla a nosotros de Moisés en el desierto, donde él ya ha subido la montaña, ha pasado 40 días en la presencia del Señor. Dios le ha escrito los 10 mandamientos en 2 tablas, uno con los 10 y el otro una copia, y ha venido al pueblo, y el pueblo en el capítulo 32 ha hecho un becerro de oro. Y Moisés, guiado por el sentimiento de Dios, rompe las piedras y hace que las personas pues se sometan al castigo que él les traía por consecuencia. Y él entonces, buscando a Dios, le dice: Señor, muéstrame ahora tu gloria,
si tú no vas conmigo, yo no puedo guiar a este pueblo. Si Dios no está contigo, usted no puede ser el esposo que usted sabe que debería de ser. No podemos ser los padres que quisiéramos ser para nuestros hijos. No pudiéramos ser los hijos que nuestros padres, cuando ya son ancianitos, se merecen. No podemos ser nada en la vida a no ser con Él. Dice Juan capítulo 15, nada podéis hacer sin mí, sin Él, nada podéis hacer. Y la palabra de Dios entonces me recuerda a mí que nosotros necesitamos entender, comprender en este mensaje, en esta mañana, los primeros pasos de cómo Dios cambia las vidas. Porque el pasaje no está escrito a personas que no conocen al Señor, sino a personas que ya conocen al Señor. Ya han pasado el mar rojo, ya han pasado el juicio de Dios contra Egipto, ya han aplicado la sangre del cordero a los postes de su casa, ya han aplicado la sangre de Cristo a sus vidas. Pero estas personas necesitan ahora la presencia del Señor. Y que oro al estar acá, en mi oración es que Dios ponga en usted el deseo, el sueño, las ganas, de todo, la pasión, la devoción de desear ser una persona que lo principal en su vida es: Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no podemos guiar, no podemos dirigir, no podemos ser el esposo, la esposa, los padres que Dios sabemos, como dices, sabemos, deseamos lo correcto, deseamos lo importante, pero al mismo tiempo no estamos dispuestos a vivir la vida, a hacer las acciones de esa vida que entonces nos darán la condición que deseamos. ¿Me comprenden, hermano? Y la Biblia entonces me habla a mí, hermanos, de 3 consejos de esta porción para nosotros al principiar, al comenzar nuestra disciplina de comunión con Dios, de aprender las disciplinas espirituales, el por qué hacerlo, qué quiere decir, qué es lo que tengo que hacer, qué tipo de vida voy a vivir alrededor. Lo que tengo que hacer afuera es una cosa, pero lo que hago afuera es un reflejo de la vida que he vivido, que nadie ha visto. Esa es la vida de Cristo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Dios ha facilitado eso en nuestra vida. Si usted está pensando, ¿qué necesito hacer? O maybe quizás te está diciendo, necesito aprender a hacer esto, a orar, a rezar, a leer la Biblia, necesito hacer cosas. Y la Biblia me está diciendo, lo primero que usted necesita, y el mensaje es para personas que ya han aplicado la sangre de Cristo a su vida. Usted no puede, estos mensajes no son para que usted trate de. Usted no puede tratar nada de esto. Esto es el fluir de personas que han tenido y tienen ahora, porque tienen acceso al Señor, tienen ahora el poder en su vida, la experiencia en su vida, la facilidad en su vida de sí subir al monte y encontrarse con Dios. Y la palabra de Dios entonces me habla a mí, hermano, de estos 3 consejos. El primer consejo es que necesitamos reconocer el peligro de una religión sin comunión, de ser evangélicos sin comunión. El segundo punto que vamos a hablar es necesitamos tomar los pasos de tener una relación personal con Dios. Usted necesita tomar la decisión, no solamente aceptarlo a Él personalmente en su vida, sino una vez que lo ha aceptado, tomar personalmente una decisión de caminar con Él, de tener comunión con Él, de tener una relación personal con el Señor. Y por último, usted necesita entonces aplicar la práctica diaria de lo que es el patrón que se nos da
aquí y hay otros más. Mire conmigo entonces estos 3 consejos. El primero, usted y yo, para caminar con el Señor, para que la presencia del Señor esté en nuestra vida, usted tiene que reconocerse que hay una realidad, hermano, y tristemente sucede a cualquiera que es creyente. Estamos hablando de los creyentes. Le sucede a cualquier creyente en toda su vida o en momentos de su vida. Y la Biblia me habla del peligro de una religión sin comunión con Dios y sin cambio verdadero. Éxodo nos habla a nosotros de que el Señor le dijo: sube ahora y ven con unas tablas como las primeras. Porque este es la segunda encuentro que Moisés tiene con Dios, porque el primero había sido una experiencia del pueblo de Dios, una experiencia con Dios en una religión equivocada. Y obviamente, si usted tiene su Biblia, doble a la izquierda, aquí en el capítulo 32, y la palabra me dice en el 33:15, antes de llegar ahí, y que Moisés dice: si tu presencia no va a ir conmigo, porque no sé cómo la gente va a actuar, porque tengo la experiencia, Moisés, de lo que ya han hecho en el capítulo pasado. Tu presencia tiene que estar ahora conmigo. La clave es usted, no los demás. Y la palabra de Dios me dice que es porque Moisés está buscando ahora la presencia de Dios en su vida. Porque las personas pueden maltratar, malusar y tener una religión cristiana que no cambia nada en su vida. Cristiana como un título nada más, como un nombre que se pone y no como una realidad de la vida. Y por eso en el capítulo 32 encontramos el capítulo del becerro de oro. Doble conmigo en su Biblia en el capítulo 32, pero aquí se lo pongo. Dice el versículo 1: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba, esta es la primera vez, en descender del monte, 40 días, 40 noches, pues olvídate, se acercó a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En el versículo dice 4, el cual los tomó, él le pide a Aarón, le pide a la gente que traigan pues oro, y dice: y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice la palabra de Dios: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el versículo 6: y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a jugar, a bailar. No había un cambio en sus vidas. Había lo que todo el mundo hace, hermano: comer, trabajar, comer, venir, y en el weekend, sábado y domingo, pues ese día me voy al parque, voy a la playa, voy a un lugar, y la vida no es transformada. Mire conmigo, cuando yo leo esto, es importante, hermanos, reconocer el peligro de una religión sin comunión, una religión que no cambia nada. Y mire, es tremendo lo que se nos dice aquí, porque ellos tenían entonces su religión propia y no había cambio en sus vidas. Y eso es lo que yo quiero. El propósito al final es que usted no solamente pues conozca a Cristo, sino que usted, al conocerlo, pues usted es transformado en su vida. Y la Biblia me dice a mí aquí 4 características
de una religión. ¿Cómo usted sabe que lo que usted tiene es una religión? Estas 4 características son bien claras cuando pensamos en otra denominación, pero son también claras en nuestra vida cuando hacemos ciertas cosas sin el apoyo, sin la guía, sin la evaluación, sin el Señor hablándonos en el contenido de su palabra. Mire conmigo, cuando la primera característica de una religión que no cambia es que postula creencias y prácticas creadas por uno mismo, por el ser humano. Capítulo 32, versículo 1. Levántate, haznos dioses, dice. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Quién no quiere ir a una iglesia o tener una fe donde que esto sea lo que trabaja, que esto sea lo que abre el camino, que esto sea lo que atrae los milagros en mi vida, que esto sea lo que nos proteja? Y nosotros entonces pues creamos una idea, y la palabra de Dios me dice en el versículo 4 que Él tomó de las manos de ellos y dio forma, hizo un becerro de fundición y se lo trajo a los israelitas y le dijo: estos son tus dioses que te sacaron, esto es lo que usted necesita. Pero la clave en sus vidas era que, ¿qué pasaba? Pues no pasaba nada. Comían, se levantaban, dice la Biblia, y ellos entonces no había cambio en sus vidas porque tenían una creencia formada, creada por el ser humano. La razón por la cual nosotros pues a veces vemos en otras denominaciones que la gente no cambia ya, siguen tomando, siguen bebiendo, siguen fumando, es porque es una religión. No puede cambiar. Y si usted viene de esta iglesia como una religión, que usted entonces usted ha inventado que el domingo, si yo vengo, y no hay nada malo con el domingo, nada más que uno como que cree que eso y ya. Y el cristianismo es una relación con Dios, no es un ir a la iglesia y ya. Uno va a la iglesia porque se encuentra con Cristo, no porque así para una palanca. Y mire conmigo entonces en el capítulo 32 me dice otra cosa más, que no solamente hacen una creencia, sino que atribuyen a un objeto formado por las manos de un hombre, formado por las manos, una realidad espiritual que no posee ni el agua clara, ni el agua bendita, ni el guano ese, las palmas bendecidas, nada, ni el presinarse, nada de estas cosas tienen la creencia de la palabra de Dios, sino es inventado. Lo que quiero decir, no hablar allá de las personas, lo que quiero decir es que su vida no puede hacer que, ya que el pastor está hablando, voy a comprar una Biblia y ahí se queda la Biblia. La Biblia usted la pone enfrente del carro y te choca. Uno, porque no ve, y dos porque eso no hace nada. Te pone el crucifijo ahí en su casa, se lo pone aquí en el cuello, hace lo que uno quiere más o menos, y uno le atribuye, la religión le atribuye a objetos formados por la mano de un ser humano una realidad espiritual que no posee. El bautizarse no tiene una realidad espiritual, a no ser que uno tiene una relación con Dios. Por eso no bautizamos a los bebés, porque no saben, no creen, ya saben lo que está pasando en sus vidas. Es desde el punto de vista de ellos. Pues la Biblia la religión atribuye a objetos que la gente han creado, la Virgen, el Santa Bárbara, el San Judas Tadeo, el presinarte, el ponerte agua bendita. Hacemos toda una religión y creemos que esa es la relación con Dios. Y la Biblia dice: si yo levanto las manos y yo entonces cierro los ojos y trato de sentir, y si la música es buena, ungida, decimos así, pues entonces ahí siento que estoy en conexión con Dios. Y eso no es lo que habla la Biblia.
Pero mire, la Biblia me dice tercera característica, se crean días de fiesta y sacrificios, rituales de sacrificio. Leyó, mire el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar, él tiene su altar, delante del becerro, pregonó el versículo 6, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y la Biblia dice en el versículo 5, mañana será fiesta a Jehová. ¿Y de dónde? ¿Verdad? ¿Y de quién? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale que la misa del gallo o cualquier otra cosa? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que la religión dice? La Biblia nos está diciendo, esto es tremendo. Pues se crean días de fiesta, la gente tiene sus servicios, tienen sus retiros, tienen su tiempo, tienen sus sacrificios que hacen para entonces tener el contacto. Dios ha mandado esto. ¿Y de dónde decimos? Pues ahorita le enseño. Y dice otra cosa más, pero se experimenta la vida. Aquí está la clave, no cambiada. El versículo 6 dice que ellos se presentaron ofrendas de paz. Ahí traemos la ofrenda. Y se sentó el pueblo. Quiere decir que esto todo lo que hacían, venían a la iglesia para sentarse. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantaron nada más para ir al juego de soccer y regocijarse, a regocijarse. Lo que quiero que usted vea que hay una experiencia de tener un altar, de tener fiestas, de tener días, de tener todo lo que cualquier iglesia tiene. Pero la clave es que no cambia la persona. No cambia la persona. Y nosotros, lo digo yo entonces de esta manera, que el Señor es diferente. En el capítulo 32, versículo 8, dice la palabra de Dios: pronto, Dios hablando, se han apartado del camino que yo les mandé. En otras palabras, no importa lo que la persona, el ritual que la persona ha hecho, no importa cómo nosotros hacemos nuestra costumbre de adorar a Dios, tiene que ser algo que no te quita de lo que la Biblia dice. No lo puedo sustituir por lo que la Biblia dice. Y eso no solamente es para aquellos, digamos, de aquella religión, sino es también para todos nosotros. Y mire la palabra de Dios aquí de esta manera. Yo lo pongo. La religión, ahí se lo escribo, la religión busca acomodar a Dios a mis comodidades y deseos. Usted va a la iglesia cuando es cómodo. Y va a la iglesia porque tengo un deseo, tengo algo que quiero, que es importante para mí. Entonces ahí sacrifico, y voy, ya que no voy, pero voy porque tengo un problema. Esa es la religión. Toda religión tiene eso. Toda religión tiene eso, pero mire lo que dice, ahí siguiendo. La comunión, buscan conocerle y ser transformado por él. Donde en el capítulo 33 que leímos, dice la palabra de Dios: si tu presencia no va conmigo. Y él le dice en el versículo 13: ahora pues, si ha hallado gracia, 33:13, hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino. Pero mire, para que te conozca. Y no es leer la Biblia para ver si me caso con él o no. No es leer la Biblia para ver cuándo da el dinero o no. O mejor no la leo porque me va a decir que tengo que ofrendar. Ese no es. Eso es una religión inventada por usted mismo. Tiene una Biblia a su manera. Le da la vuelta y la toca como usted quiere. Como yo quiero. Y la palabra de Dios me dice: esa es la religión. Busca acomodar la Biblia
a mí, a como yo estoy cómodo. Tienes que sentarte donde yo estoy. Tiene que ser cómodo la cosa. Y la palabra de Dios me enseña a mí, como leemos, buscar la religión, busca a Dios para mí, comodidades, pero la comunión busca conocerle para que te conozca, para conocer a Dios. En la iglesia no está para que Dios haga el milagro. La iglesia está para que tú lo conozcas a Él. Y escucha, entiendas por qué no ha habido milagro. ¿Y cuál es el milagro mayor? ¿Y cómo es el milagro pudiera suceder? En otras palabras, Él te lo tiene que comunicar y usted lo va a aceptar. Mire, la Biblia entonces me enseña a mí, hermano, que la palabra de Dios es importante. Éxodo capítulo 32, versículo 8 me dice la palabra: se han ido de mi camino. Y en el versículo 16, que aquí se los pongo, 32, 16, dice: las tablas, los 10 mandamientos que él tenía, eran obra de Dios. Y las escrituras, era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. En otras palabras, cuando usted habla, usted va a tener una relación con Dios. Usted puede tener la relación que usted quiera con Dios, pero usted quiere tener una relación con Dios. La palabra de Dios es la que guía la realidad de cómo Dios es, lo que Él espera, lo que Él quiere, lo que Él manda, lo que Él dice, lo que Él dice, lo que nosotros debemos de hacer. La palabra rige, guía, da forma, te lleva por la mano en cómo tener relación con Dios. No a mi manera, no a mi manera. Y la palabra de Dios entonces me dice, pues eso es lo primero. Reconoce, hermano, el peligro de una religión sin comunión, que lleva a una vida sin cambio, sin transformación. Y usted es creyente, usted está hablando de los creyentes, somos creyentes, pero pasa el tiempo y nosotros hemos dejado a un lado la disciplina, como va a hacer Moisés, de treparnos, de subirnos otra vez en la montaña, escondernos en la peña para que el Señor pase y usted lo adora a Él. Y usted sale de ahí, sale transformado, sin haber pedido nada más que: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques, no me des nada. Imagínense, Moisés hubiera podido decir: Señor, lo que yo en verdad quiero es que estas personas no me molesten. Señor, quita todo lo que hablan mal de mí, quita todos los chismosos. Eso hubiera acabado, la iglesia se hubiera terminado. Quita toda la gente mala, quita toda la gente, quítame todos los problemas, Señor, quítalo. No, eso no es lo que Él pide. Lo que Él pide es tu presencia. Tu presencia. Y cuando vienen toda la gente te dicen todo lo que va a pasar, y el trabajo, te botan del trabajo y no tienes trabajo, y el ICE anda por ahí, cuando está todos los problemas en la vida. Pero si tu presencia está conmigo, pero si tu presencia no está conmigo, no me des las cosas que yo pido. Alguien ha dicho, hay una persona que ganó no sé cuántos millones de dólares ha ganado, y una persona estaba reportando que las personas que ganan millones de dólares, su vida, muchos de ellos, su vida es destruida. Yo digo, denme el chance a mí, yo voy a tratar de que no se destruya. Pero vienen los taxes, viene la gente, vienen los primos, los tíos que salen de donde usted ni conoce, y vienen buscando, salen hijos que usted ni tenía. De todo el mundo sale de todos los lugares, y usted empieza a comprar, a gastar el dinero, y de pronto se encuentra que la gente dice: nosotros no hemos ganado nada. Dicen que es terrible. Usted necesita a alguien que lo ayude a usted a manejar esta vida. Y la palabra de Dios nos da a nosotros una bendición grande. Es la bendición de Cristo. Y usted necesita ahora, usted ahora es millonario en las cosas de Dios. Y usted lo que necesita es que alguien lo guíe a usar las bendiciones. Y eso se llaman las disciplinas espirituales.
Mire conmigo entonces, usted necesita, segundo, tomar la decisión, los pasos de tener una relación personal con Dios. Tener una relación personal, porque Él dice, Señor, si tu presencia no va conmigo. Y decimos, ¿cuáles son estos pasos que Él tiene que tomar? Dos pasos aquí. Uno, usted tiene que decidir tener una relación personal con Él. Si usted va a ser una persona que no va a aceptar ir a la iglesia y ya. Si usted acepta la conformidad, como dijimos, si usted acepta la comodidad, que el Señor haga su milagro si Él quiere y cuando yo quiero, si eso, usted ahí va a vivir y su vida va a trabajar, va a comer, va a pararse y va a regocijarse, y hasta ahí llegamos. Pero la palabra de Dios me dice que usted necesita tomar una decisión, como dice el capítulo 33, versículo 13, muéstrame tu camino para que te conozca. Usted y yo necesitamos, una vez que conocemos al Señor, necesitamos ahora conocerle más, entrar más con Él. Que si digo que ando con Él o que permanezco en Él, debo de andar como Él anduvo. Señor, enséñame a vivir, a tener las bendiciones de alguien que sabe y aplica el caminar con Dios. Para nosotros hablaremos más, pero Cristo es el Hijo de Dios, amén. Cristo es este que leímos. Él es el Dios fuerte, Él es el misericordioso, el piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es Cristo, el capítulo 34, 6 y 7. Ese es Él ahora encarnado, viene con misericordia, nada más buscando al pecador. Y la palabra de Dios me dice, si nosotros tenemos a Cristo y lo tenemos, pues esta bendición que el Señor nos da, usted todavía necesita ahora decir, muéstrame tu camino, que eres tú, para conocerte. En otras palabras, cuando yo digo Jesús es el camino, la verdad y la vida, eso tiene una aplicación en toda nuestra vida. Es nada más, no es un dicho, no es un dicho bonito, no es un Facebook ahí que aparece con un versículo. No es unas palabras cortas de un político. Ese es Cristo diciendo, mientras más lo conozco, más entiendo la verdad, más ando el camino y más vivo por Cristo, para Cristo. Y la Biblia entonces me enseña a mí, hermano, que usted necesita decidirse. Es una decisión de no conformarse con venir a la iglesia solamente. No se conforme aquí. Nosotros queremos empujar un poquito más. Vamos a comenzar ya nuestro año ministerial en septiembre. Y la clave para los maestros de la escuela dominical, para los adoradores que cantan, para los ujieres, para todo el mundo, para los ancianos que tendremos y los diáconos que tendremos, la clave es de personas que están guardando las disciplinas espirituales y han tomado una decisión personal de decir, mire el versículo 15, qué tremendo. Me dice, tu presencia no hay conmigo. Cada uno que canta, cada uno que canta, cada uno que toca, cada uno que toca, cada uno que sirve, cada uno que predica, cada uno que habla. De nosotros, Señor, ve conmigo cuando yo me subo. Señor, ve conmigo cuando estoy tocando. Señor, ve conmigo en todo momento. Cuando usted va para su casa, cuando va con su familia, cuando pone a sus hijos a dormir. Señor, si no vas conmigo. Esa es la clave, hermano, de la presencia de Dios. Un aplauso para Él, si comprende. Bueno, nosotros estamos hablando esta mañana. Necesitamos comprender los primeros pasos. Estamos hablando nada más de los primeros pasos de cómo Dios cambia la vida, porque la presencia del Señor cambió a Moisés para cargar el pueblo que no cambió. Una y otra vez más querían apedrearlo y hablaban mal de él, murmuraban y se levantaban contra él. Pero Moisés aguantaba hasta los 120 años de edad. Y digo, yo necesito unos cuantos años más.
Y la palabra entonces me enseña, hermano, si tu presencia no ha de ir conmigo. Y en el versículo 18, muéstrame, note lo singular. Él está guiando a un pueblo y él está diciendo, pero conmigo sé tú. Y en el versículo 18, muéstrame tu gloria. Pues si yo veo tu gloria, pues yo le voy a hablar a la gente como si fuera verdad, porque es verdad. Que tuve esa experiencia. Mis hijos van a escuchar a papi dándole consejos. No seamos como Lot, quien cuando vinieron los ángeles a juzgar a este mundo, Sodoma y Gomorra, los ángeles dijeron, saca a tu familia, saca a tus hijas y sus esposos, vengan conmigo. Y Lot les habló a los esposos de sus esposas, de sus hijas. Y ninguno, dice que todos se burlaban de él, porque no había pega en sus palabras. Lot vivía con un pie en el mundo y 2 pies en el mundo y un dedito en las cosas de Dios. Y suficiente para Dios salvarlo, pero no suficiente para transformar a su familia. Hablando de esto, ¿se acuerdan? Estaba leyendo Dios. ¿Se acuerdan, hermano, cuando se explota todo? Quedan las 2 hijas con él en una cueva. Y las hijas dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre, para que entonces, porque ya no hay hombre en la tierra, para que nos acostemos con él y tengamos hijos, la descendencia continúe. Y la mayor se acuesta y después lo emborrachan otra vez. La menor se acuesta y lo emborrachan otra vez y se acuesta. Es una desgracia, una desventura. Es algo terrible que cosas así sucedan en nuestros hogares. Y la palabra de Dios entonces me dice, si tu presencia no va conmigo, pues no voy a impactar a mis ¿cómo se dicen? Los esposos de las hijas, a mis yernos, no voy a impactar a mis hijas, no voy a impactar a mis nietos, no voy a impactar a nadie. ¿Qué espero yo de un Dios con el cual yo no tengo relación, no tengo conversación, no tengo amistad, no me siento a visitarlo, no lo escucho, no espero lo que él quiere decir? Es tremendo, hermano, es tremendo. Y la palabra de Dios entonces me dice, usted necesita, segundo, recordar, no solamente decidir tener una relación, sino necesitamos recordar el por qué, el why. Cada vez que usted va a hacer algo, va a tener una dieta, digamos, quiere bajar de peso, usted necesita, cuando usted dice ahí quiero comer, acuérdese, usted tiene que acordarse, sí, pero es que quiero bajar para ponerme en cinta por mi salud, es que uno tiene un porqué, uno tiene una razón por la cual está haciendo esto. Yo quiero recordarle, hermano, que hay una razón por la cual usted necesita tener comunión con Dios. Usted necesita tener la presencia del Señor en su vida, por medio de el subir esta montaña y aprender en esta comunión con el Señor, por las bendiciones que vienen a su vida. Mire conmigo algunas de ellas. Tener comunión con Dios asegura un compromiso de vida. Asegura que usted ahora va a tener un compromiso para vivir. Si usted no encuentra al Señor, usted tiene un deseo nada más, pero no un compromiso. Y lo que leímos en esta mañana, la realidad humana general, consiste en desear. Todos nosotros deseamos tener una cercanía más con Dios. Deseamos tener a Dios el poder en nuestra vida. Deseamos que Dios esté con nosotros. Todos nosotros deseamos eso, creemos eso, decimos amén ahí. Pero la Biblia dice, al mismo tiempo no nos comprometemos con el tipo de vida que produce las acciones que nos da lo que queríamos. Y la Biblia entonces me dice que cuando uno tiene su tiempo con Dios, esto asegura un compromiso de vida. Miren Filipenses, el capítulo 1, versículo 19. Pablo dice,
como resultado de gente que estaban orando por él. Él está preso y él entonces pide oración. Dice, porque sé que por vuestra oración, miren lo importante, miren el poder, la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la influencia del Espíritu de Dios, esto se tornará para mi liberación. Y sigue hablando, conforme a mi expectación, es el personal, y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Es una convicción. Una convicción. Alguien ha dicho, ¿tú quieres conocer los valores? ¿Cuáles son los valores verdaderos en tu vida? ¿A qué tú estás dispuesto? ¿Por qué tú estás dispuesto a morir? En un tiempo cuando buscando los valores era algo que se enseñaba en todas las clases de liderazgo. Una ilustración era, yo te puedo enseñar lo que es un valor en tu vida. Si ustedes en aquel entonces estaban las gemelas allá en Nueva York, ¿se acuerdan? Que se cayeron. Y a las torres gemelas. Y dicen, si yo pongo a uno de tus hijos allá y te digo, y tú estás aquí en esta, pongo un palo aquí de 2x4 ahí, te lo pongo, y usted tiene que caminar de esta gemela a la otra, de esta torre a la otra. Si no lo haces, matamos a tu hijo. Que uno, si me dicen $1 millón, está difícil. Pero si de pronto tu esposa o tus hijos, y entonces te iban poco a poco, y usted hasta llegar al otro, eso es un valor. Y Pablo está diciendo, por la oración de ustedes, la comunión, la vida de comunión, por la suministración del Espíritu, es algo que viene como una bendición a esa comunión con Dios. Yo sé que voy a salir de aquí, y dice él, para que como siempre, de vida o por muerte, Cristo sea glorificado, magnificado en mi cuerpo. En mi cuerpo. Yo creo, hablaremos más de esto, pero su cuerpo, hey young people, tu cuerpo, your body, tu cuerpo es el vehículo que demuestra si tú has tenido comunión o no con él. ¿Dónde te lleva tu cuerpo o dónde llevas tú a tu cuerpo? Es la realidad de una relación con Dios, no una religión con Dios. Y todos nosotros, varones, jóvenes y viejos también, luchamos con el pecado en el cuerpo. El mirar, el hacer, el hablar, el decir, el sentir, el permitir. Le damos rienda al cuerpo. Y eso revela que usted no está teniendo comunión. Está viniendo a la iglesia, pero no en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, eso afirma, asegura el compromiso con Él. Pero mire, otra cosa más. Aquí le pongo esto, la vida que vivimos con el cuerpo, hermanos, es la manifestación real de una comunión con Dios. El cuerpo es el vehículo, como lo acabo de decir, no la mente. No lo que yo sé lo que tengo que estar. Yo sé que Dios me ama, yo sé que yo le amo, yo sé que Señor tú sabes, yo sé aquí la mente, sé pensar los pensamientos y sé sentir el decir, pues ahora levanto mis manos, estamos adorando a Dios porque ahora sí, ahora lo siento. Y nada de eso es verdad, porque el cuerpo no ha vivido, no ha practicado, no se ha despertado, no ha hecho diariamente lo que es tener una relación con Dios y buscarlo a Él. Amén. De este lado está on fire. Y la palabra de Dios entonces me enseña, hermano. Otro beneficio es que cuando usted tiene comunión con el Señor, esto clarifica tus prioridades. Mira la vida de Jesús en Marcos capítulo 1, aquí se los recuerdo, esta cita, donde la Biblia dice, y levantándose aún muy de mañana, mucho antes del amanecer, Cristo salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nosotros vamos a estar aprendiendo estas cosas, pero esta es la vida de Cristo.
donde nadie lo veía. Si digo que permanezco en Él, debo de andar como Él anduvo. Debo de tener mi reloj encendido en cierto momento. No para salir corriendo y agarrar el tren a la buena hora, sino para salir corriendo y encontrarme con Dios antes del tren. Amén. Y la Biblia no me dice a mí que aquí, levantándose muy de mañana, va a un lugar a orar. Pero mira, en el versículo 36 dice: y Simón y los que estaban con él le salieron a buscarle, porque él se había despertado y pues no sabían dónde él estaba. Y hallándole, lo encontraron ahí abajo de un árbol. Le dijeron: todos te buscan. ¿Qué tú haces aquí? Hay una fila de gente, paralítico, leproso, endemoniado. Hay una fila, ciegos, cojos, mancos. Hay una fila de gente. Todos te buscan. Y mire lo que dice el versículo 38. Vamos, Cristo hablando, a las ciudades vecinas para que predique también allí, porque para esto he venido. Mira un momentito. Todo el mundo estaba diciendo yo. El Señor dice thank you, permiso, y se va. Porque el tiempo con Dios por la mañana, temprano, da claridad a qué es lo que va a estar tomando mi día. No la necesidad que urge, no la gente que te dice ayúdame aquí, ayúdame allá, o tengo que hacer, o tienes que hacer, o hazme esto, ayúdame acá. Eso no dicta en la guía de tu vida. Cristo tiene que hacerlo. Y eso nomás es en la comunión. ¿Me comprenden, hermano? En la comunión con Dios. Jesucristo sabía decir: yo sé que hay necesidad, pero Dios me mandó ahora allá y tengo que ir. Mire, con permiso, algo bien difícil que hacer. No puedo decirle a alguien no. Mira, necesito que trabajes 3 horas más y te vamos a dar dinero. Y usted le dice no. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene que alguien te clama, alguien te pide, alguien te da, alguien quiere de ti y tú le dices a él no? Usted le dice no porque tiene un mayor sí. Tienes que seguir lo que el Señor le dijo. Para esto he venido. Y por eso la comunión con Dios nos da a nosotros, clarifica las prioridades. Número 3, la bendición con Dios nos da acceso. Tenemos acceso al poder de lo alto. La vida Cristo nos da poder cuando estamos esperando en su presencia. En Lucas 24 dice la palabra de Dios: he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder en tu vida. Hasta que seáis investidos, dice la Biblia, con poder de lo alto. A veces que usted tiene que hablarle a su hijo, o hablarle a alguien, o pararte a alguien que trabaja contigo, o a tu capataz, o a tu esposa, o a tu esposo, al hermano, al pastor, al quien sea. Usted tiene que tener una conversación con la persona. Y sé que tengo que hacerlo, sé que hay que hacerlo, pero no tengo el poder, no tengo el coraje. Me siento que ahí, Señor, cámbialo. En vez de tienes que conversar. La conversación que todos los padres tienen que hacer con los hijos y las hijas cuando llegan a cierta edad, acerca de las tentaciones sexuales. Eso es una conversación difícil. Pero la Biblia me está diciendo: no hagas nada hasta que seáis investidos con poder.
Mire, esto ya sucedió en la historia de la Biblia. Ya el Espíritu Santo vino. Usted por eso en comunión, le digo yo aquí, usted tiene acceso al poder que ahí está. Ahí ya vino ya. El Espíritu de Dios ya está aquí. El Espíritu de Dios ya está en ti. Si eres creyente, pero la vida de comunión con el Señor se conecta. La vida de comunión mete la mano donde está el hierro de la palabra de Dios. Le agarra la mano el Espíritu. El Espíritu te agarra la mano en la vida de comunión. Y la palabra de Dios me dice otra cosa más. Te conduce a la formación de un carácter diferente. Cuando usted mira la palabra de Dios, Cristo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero mire, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Amén. Yo no quiero caer en pecado. Pero, ¿qué dice? La carne es débil. En la comunión, usted tiene que salir corriendo una y otra vez más al tiempo con Dios. Más adelante el Señor va a decir, en Lucas nos va a decir que Cristo le dice a los discípulos: orar para que no entréis en tentación. Y la Biblia me dice, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. Vamos a hacerlo así. Yo, Señor, amén, levanto la mano, amén, yo voy a predicar, amén. Pero cuando usted sale de aquí, usted sale diferente. En su trabajo usted como se hace, en mi país decían el chulo, el picaflor en otros lugares, el que cae bien, el que sonrisita con todo el mundo, el que aquí no saludas a nadie, pero allá eres un trompo. Ese es. La Biblia me está diciendo, el Espíritu quiere, porque usted está aquí de verdad. Amén, 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 hermano, diga amén. Amén, amén. Estamos aquí de verdad. Amén, de verdad. Pero móntete en el carro y ve al restaurante y de pronto la cosa cambia. El Espíritu está aquí. Está willing, quiere. Pero la carne no te deja, te echa a un lado. Y la Biblia me está diciendo, el Señor dice, velad y orar para que no entres en tentación. Otra palabra, para que tu espíritu lo que quiere venza lo que la carne no quiere. Y pensando ahí nada más en Romanos capítulo 7, la palabra de Dios me dice, Pablo concluye este tremendo capítulo, lo estaremos mirando, el capítulo de la disciplina espiritual, enfrentando la tentación dentro de uno mismo. Y Pablo dice, lo que quiero hacer, pues no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y concluye ese capítulo Romanos 7 diciendo, pues entonces, dice, con la mente me someto a la ley de Dios. Otra palabra, vengo a la iglesia el domingo. Pero con mi carne a la ley de la carne. En mi cuerpo a la ley de la carne. Y esa es la realidad de todo creyente que no camina en Romanos capítulo 8, no camina en esa devoción de que hacer morir por el Espíritu de Dios, la suministración del Espíritu de Dios, el poder de Dios, que entonces hacer morir las obras de la carne. La palabra es tremendo, hermano, es tremendo. Pero mira, otra cosa más, la bendición de estar con Él trae sanidad a tu vida. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, esos versículos los conocemos de memoria. Oramos al Señor y la Biblia entonces nos enseña que confesaos vuestras faltas los unos a los otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Cuando entonces uno en su comunión con Dios le pide a otra persona, ora por mí, y la persona dice, voy a estar orando por ti, o vamos a reunirnos para orar, y ustedes oran como hermanos que son delante de Dios, que son sanados. Como nosotros tenemos una tentación, una falla, los últimos que saben son los
hermanos. El último del final es el pastor. No le digan nada a él. Usted necesita confesar vuestras faltas. Aquí no hay nadie perfecto, comenzando conmigo. Aquí no hay nadie perfecto, pero orad los unos por los otros para que seáis sanados. La bendición de comunión con Dios. Ahora con otro, porque me siento débil aquí. Eres sanado. Y dice ese versículo, la oración del justo tiene mucho poder. Gloria a Dios. Mire lo último, la bendición da crecimiento del conocimiento de Dios. Y regresando entonces, la Biblia me dice, 1 Pedro capítulo 2, que busquemos como niños recién nacidos, para los principiantes, como niños recién nacidos, la leche de la palabra de Dios, para que crezcamos por medio de ella. Pedro termina sus epístolas diciendo que crezcáis en el conocimiento y en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay más que conocer, hay más que experimentar, hay más. Y mientras más impacto tenemos alrededor de nosotros. Y la palabra de Dios entonces pues me recuerda, hermano, y seguiremos adelante, que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Aquí en Éxodo capítulo 34, veremos la semana que viene, el Señor le dice a Moisés, sube y métete en la peña, yo pasaré, y cuando estés en la peña yo pongo mi mano y te cubriré. Y la experiencia es tremenda. Pero quiero recordarle una cosa, hermano, que en nuestra relación con Dios, Cristo bajó de la montaña. Mire qué tremendo es el deseo de Dios para que usted se encuentre con Él. Que ni te la pone difícil de tratar de ir, no te la. Él baja a ti, Él ha venido a ti, Él se ha hecho hombre, Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado, con victoria en cada caída de mi vida. Él tiene la victoria. Y Él ha bajado, ha venido de la montaña. Y donde dice la Biblia que yo me meto en la peña, ahí en la rajada de la peña me escondo para que Cristo se abrió fuera de la peña. Y ahí recibió todo lo difícil de este Dios que no perdona al malvado, dice la Biblia. Ningún modo dará por inocente al culpable. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo viene de la montaña, se para delante de Dios, para decirlo así, desnudo, con todo lo que tiene. Y recibe el castigo, Cristo, de la maldad que yo me merezco. Y la palabra de Dios me dice, qué tremendo, a ese amor, a esa condescencia de Dios, a esa búsqueda de aquel que no hay pared que Él no derrumba, no hay mentira que Él acepte en tu vida, no hay cosa que tú digas, pero yo estoy pecando, pero no hay ninguna excusa que usted le pueda dar a Él, que lo quite a Él de decir, pero yo vine por ti. Usted es pecador, somos pecadores y la gente no sabe, pero Cristo sabe. Y el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por ustedes, ¿cuánto no te dará juntamente con Él? El Espíritu de Dios, el poder, la sanidad, la guía, la claridad, el propósito, la convicción, te dará todas las cosas como usted lo busca a Él. Y deposita su fe que tiene en Cristo, la deposita ahora en la comunión con ese que me vino a salvar. Vamos a cerrar en oración.